Suna en caos, Yura revela secretos que lo cambian todo. Boruto To Blue Vortex 19. Hola y bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Jota y esto es Crónicas Ninja. Hoy les traigo algo realmente especial, la narración completa y traducida al español del capítulo 19 de Boruto To Blue Vortex. Me he tomado mucho tiempo y trabajo para traducir directamente desde el japonés para que todos ustedes puedan disfrutar al máximo cada detalle de este increíble capítulo. Así que preparaos para vivir la emoción de cada escena, porque hay mucho más en este capítulo de lo que los spoilers anteriores nos ofrecieron. Conversaciones que no aparecieron en los avances, en las que vemos a Yura desvelando cosas increíbles y que seguro darán muchísimo que hablar en próximos análisis y en los comentarios, sin duda. No quiero decir nada más al respecto porque lo veréis a continuación. Así que sin más, empecemos. En medio de una inminente batalla, el capítulo comienza con un flashback que irrumpe en la historia. El viento soplaba con fuerza levantando pequeñas ráfagas de arena que flotaban en el aire. Shinki extendió su mano con determinación ofreciendo una hoja a Araya. Su voz sonó firme mientras le ordenaba que la sujetara. Araya tomó la espada con cautela, observándola con detenimiento. La examinó por un instante antes de alzar la mirada hacia Shinki, con una expresión de duda reflejada en su rostro. Con un tono vacilante, dejó escapar unas palabras que evidenciaban su incertidumbre. Shinki, sin apartar la vista de él, explicó con calma que había imbuido su chakra en la hoja. Luego añadió que si la utilizaba en conjunto con su técnica de espada relámpago, le permitiría manipular la arena hasta cierto punto. Araya comprendió de inmediato la implicación de aquellas palabras, asintió levemente mientras afirmaba que de ese modo sería como si él mismo estuviera manipulando la arena. Araya sostuvo la espada en sus manos, observándola con detenimiento antes de levantar la mirada hacia Shinki. Con una expresión seria cuestionó si realmente estaba bien aquello. Luego, sin apartar la vista, añadió que de seguir así, Shinki podría perder toda oportunidad de vencerlo. Shinki, sin titubear, respondió con firmeza que era todo lo contrario. Tener esa espada no lo perjudicaría, sino que sería un buen hándicap para Araya. Araya frunció levemente el ceño y soltó un leve bufido, antes de advertirle que no lo subestimara. Shinki se mantuvo imperturbable, con voz resuelta afirmó que todo lo que hacía era con un único propósito, proteger al Hokage. Araya meditó por un instante sus palabras y reconoció su propio deseo de aumentar su poder. Sin embargo, su tono reflejaba cierta resignación. Shinki, sin mostrar duda alguna, reafirmó que precisamente por esa razón actuaba de aquel modo. Araya lo observó con atención y tras un breve silencio expresó que Shinki era completamente igual al Kazekage, como si fuese una segunda versión de él. Shinki se mantuvo imperturbable, con voz resuelta afirmó que todo lo que hacía era con un único propósito, proteger al Kazekage. A lo que sin inmutarse, Shinki aceptó la afirmación sin dudar, para él era algo obvio. Y con la misma determinación de siempre, le preguntó qué tenía de malo ser así. El viento soplaba con fuerza en la aldea de la arena, mientras Araya y Shinki observaban a Yodo desde una plataforma elevada. Ella estaba recibiendo una lección del Kazekage Gaara junto a Kankuro, que también estaba. Araya y Shinki permanecían en silencio como si midieran cada palabra antes de hablar. Araya, con su habitual venda cubriéndole los ojos, mantenía una postura tranquila. Finalmente, después de un momento de reflexión, hizo un comentario dirigido a Shinki, insinuando que debía prestar más atención a Yodo y a lo que ella sentía.
Shinki, sin inmutarse, escuchó en silencio. Su mirada seria no reflejaba emoción alguna, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, procesando lo dicho. No respondió de inmediato, tomándose su tiempo antes de contestar con la misma frialdad que lo caracterizaba. Con un leve giro de su rostro, dirigió la vista hacia el horizonte de la aldea. Sus palabras fueron secas y directas, señalando que Araya siempre hablaba sobre Yodo cuando rompía el silencio. Su tono distante dejaba claro que no veía la necesidad de ahondar en el tema, manteniendo la indiferencia que lo distinguía. Habiendo salido del flashback, volvemos en medio de la pelea contra Ryu, y lo primero que vemos es al mismo Araya liberando de un espadazo a Mitsuki de la arena de hierro que lo mantenía inmóvil. Sarada observó el campo de batalla con atención y dejó escapar un suspiro de alivio al notar que la situación había cambiado, y expresó que la arena de hierro que mantenía atrapado a Mitsuki había sido completamente dispersada. Mitsuki se colocó junto a sus compañeros frente al Shinju. Ahora libre, se giró hacia Araya y le dirigió unas palabras de gratitud por haberlo salvado. Sin embargo, Araya, manteniendo su habitual seriedad, le respondió que si debía agradecer a alguien, lo hiciera con Shinki, pero solo después de que lograran rescatarlo. Araya se posicionó con firmeza, evaluando la situación con mirada aguda. Sin titubeos, se dirigió a Sarada y Mitsuki, indicándoles que como shinobis de la hoja, debían concentrarse únicamente en el ataque. Él, por su parte, se encargaría de neutralizar toda la arena de hierro de su oponente. Sarada y Mitsuki asintieron de inmediato, respondiendo al unísono con determinación, dejando claro que habían entendido la estrategia. A poca distancia, Ryu los observaba con una sonrisa torcida. Su mirada reflejaba una mezcla de burla e incredulidad mientras dejaba escapar unas palabras cargadas de desprecio. Con un tono desafiante comentó que Araya parecía tener demasiada confianza, insinuando que lo estaba subestimando por completo. Ryu permaneció inmóvil por un instante, observando la situación con una expresión que poco a poco se transformaba en algo serio y aterrador. Con un tono bajo pero cargado de emoción contenida, murmuró que al contrario de lo que podían pensar, aquella situación comenzaba a emocionarlo. De pronto lanzó un enorme ataque de arena de hierro contra los ninjas, pero Araya se anticipó a todos y de un movimiento de espada disipó la enorme embestida. El aire se volvió tenso mientras Ryu soltaba un leve resoplido, una expresión de desdén marcada en su rostro. Con un gesto de superioridad despreció la situación con un simple sonido de su boca, dejando claro que no se sentía intimidado por sus oponentes. A su lado, Yodo, con una mirada alerta y los sentidos al máximo, gritó con urgencia, señalando la dirección hacia donde se acercaba algo peligroso. Con voz firme advirtió que algo se acercaba rápidamente desde la dirección de las 7 en punto. Araya reaccionó de inmediato disipando el nuevo ataque que venía desde el lateral del grupo. Ryu observó la situación con una mirada calculadora y con un tono de voz tranquilo pero cargado de ironía murmuró para sí mismo: «Ya veo, decir algo en voz alta realmente tiene su impacto, ¿eh?». Su expresión reflejaba que había comprendido la dinámica del momento y aunque sus palabras eran simples, la forma en que las pronunciaba mostraba una creciente fascinación por cómo se desarrollaban los acontecimientos. Sarada se posicionó rápidamente mientras se movía y se concentraba reuniendo su chakra para acabar lanzando su técnica de gran bola de fuego. Una esfera de llamas intensas comenzó a formarse frente a ella, creciendo rápidamente en tamaño y calor. El aire a su alrededor se distorsionó por la fuerza del fuego que comenzaba a arder, iluminando la escena con una poderosa luz ardiente y haciendo honor a la técnica típica del clan Uchiha. Ryu, sin inmutarse y con las manos aún en los bolsillos, levantó frente al ataque de Sarada un muro de arena de hierro, al más puro estilo de Gaara, inutilizando la técnica de fuego. Entonces, detrás de Ryu y sorprendiéndole por completo, aparecieron del suelo unas inmensas serpientes creadas por Mitsuki que se enroscaron en su cuerpo y lo atraparon.
Mitsuki, ahora en su modo sabio, lo miraba tranquilo al tiempo que lanzaba otro ataque de serpientes contra un Ryu ahora inmovilizado. Sin embargo, en el momento que iba a impactar, Ryu desapareció dejando tras de sí partículas de arena de hierro en el aire. Después del feroz intercambio de ataques, Yodo miró hacia el lugar donde parecía haber impactado el último movimiento de Mitsuki. Con una leve sensación de duda en su voz, preguntó si lo habían logrado, pero Mitsuki, observando con atención, frunció el ceño, dándose cuenta de lo que realmente había ocurrido. Su respuesta fue calmada, pero llena de sorpresa al darse cuenta de que la situación no era lo que parecía. Explicó que Ryu se deshizo en piezas y esquivó el ataque. Todos quedaron sorprendidos de que pudiera también transformarse a sí mismo en arena de hierro. Araya, al percatarse de lo que estaba sucediendo, alertó a todos con rapidez y urgencia, instándolos a tener precaución y advirtiendo al grupo de que intentaría controlarlos nuevamente con su poder. En ese momento, Yodo, siempre alerta, levantó la vista hacia el horizonte y con una concentración extrema, comenzó a escuchar cuidadosamente. Tras un momento de tensión, con firmeza señaló una dirección, explicando que aunque débilmente, podía oír la fricción de la arena. Araya, sin dudar ni un momento, asintió. Sabía que debía actuar rápido y decidido se preparó para la siguiente acción, reuniendo su chakra en la espada y enfocándose en su técnica. Con voz fuerte exclamó que se lo dejaran a él, activando su hoja de sellado con arena magnética. Entonces un resplandor de energía emergió de la espada mientras la técnica comenzaba a tomar forma, preparándose para ejecutar el ataque decisivo. Ryu, que se había materializado de nuevo, observó, sorprendido, cómo Araya desataba su técnica. Su rostro retorcido reflejaba incredulidad y desdén mientras procesaba lo que acababa de presenciar, al ver cómo Araya, con su técnica, podía también reunir arena de hierro. Araya, sin perder ni un segundo, mantuvo su enfoque en la situación. Con una mirada fija en su objetivo, gritó con firmeza, dando la orden a Mitsuki de que ejecutara su ataque. Ryu, con el rostro contorsionado por dolor por recibir el poderoso ataque directo y frontal de las serpientes de Mitsuki, soltó un fuerte sonido, como si la presión de la situación lo estuviera afectando físicamente, mientras intentaba mantenerse en pie por ser arrastrado hacia atrás al recibir el impacto. Aprovechando la apertura, Sarada al fin activa su Sharingan al mismo tiempo que crea un Chidori y se lanza al ataque a tal velocidad que logra impactar en el cuerpo de Ryu. Entonces el Shinju soltó un sonido ahogado, su rostro lleno de frustración y dolor al sentir el impacto del Chidori de Sarada atravesando su cuerpo. El golpe había sido efectivo, pero no suficiente para derrotarlo por completo. Yodo, observando la escena, preguntó rápidamente, ansiosa por saber si la batalla había terminado. Sarada, con una mirada decidida pero algo preocupada, negó con la cabeza. Su voz mostraba algo de frustración mientras explicaba lo que había ocurrido, señalando que Ryu logró transformarse en arena nuevamente y se ocultó. Mitsuki, claramente irritado por la evasiva de su enemigo, soltó un gruñido de frustración. Araya, sin perder el foco en la situación, mantuvo su actitud, decidido a no dejar que Ryu escapara, exclamando que lo acorralaría sin importar dónde se escondiera. La escena cambió repentinamente y mostró a Matsuri y Konohamaru en medio de una discusión. Matsuri, visiblemente frustrada, cruzó los brazos y exhaló con impaciencia. Estaba completamente decidida a hacer que Konohamaru entendiera su punto de vista. En su tono de voz se podía notar la exasperación mientras le explicaba lo que sentía. Ella solo quería llamarlo Konohamaru-chan, pero no entendía por qué eso debía ser un problema. Se quejaba preguntándose por qué algo tan simple debía estar mal. Konohamaru, por otro lado, ya no podía más con esa misma conversación que se repetía una y otra vez. Con una mirada llena de incomodidad, dejó escapar un suspiro pesado. No podía entender por qué Matsuri insistía tanto y su frustración se reflejó en su voz cuando le dejó claro, una vez más, que no le gustaba ese apodo.
A lo largo de la discusión, ya le había explicado numerosas veces cómo se sentía, pero parecía que no lograba que lo comprendiera. Matsuri, al ver que no obtenía la respuesta que deseaba, se volvió aún más molesta. En su indignación comenzó a comparar la situación con algo que consideraba injusto. Ella no entendía por qué Konohamaru permitía que otra persona, como Moegi, lo llamara de la manera que ella le estaba prohibido. La frustración y los celos se hicieron evidentes en su tono, mientras acusaba a Konohamaru de ser inconsistente y de permitir lo que a ella no le permitía. Konohamaru, incapaz de soportar más, dejó en claro que no importaba lo que Matsuri pensara o dijera. Él simplemente no quería ese apodo. Punto. No necesitaba ninguna otra explicación, solo sabía que no le gustaba y eso era suficiente para él. Matsuri, claramente irritada por la situación, no pudo contener su frustración. En un estallido de enojo exclamó que Konohamaru estaba siendo muy egoísta. No podía entender por qué él no le dejaba llamarlo de la manera en que ella quería, y la injusticia de la situación le parecía insoportable. Se sentía completamente rechazada por la negativa de Konohamaru. Este último, con un tono serio y cansado de la misma discusión, respondió acusando a Matsuri de ser la que actuaba de manera egoísta. Ahora vemos a Eida observando la tensa y surrealista conversación entre Matsuri y Konohamaru. Entonces Koji pregunta a Eida cómo está la situación y ella responde que Konohamaru tiene problemas ya que ha hecho enfadar mucho a Matsuri. Boruto pregunta por la situación de los demás en la arena y Eida le responde que parece que están luchando y que todavía no se sabe cómo terminará eso. Koji se percata de la inquietud de Boruto y le dice que entiende que quiera correr hacia allí, pero que debe controlarse, ya que aún no es el momento. Cambiando de escena a la dimensión de los Shinju, y siendo una de las escenas más intrigantes e interesantes del todo el manga de Boruto To Blue Vortex, como advertí al principio del vídeo, Yura reflexiona sobre la naturaleza de la vida, considerándola verdaderamente lamentable. Desde su perspectiva, seguir únicamente el instinto es el peor camino posible. Para él, lo ideal sería avanzar en la dirección correcta bajo el concepto de evolución. Sin embargo, reconoce que los humanos, debido a su naturaleza social, terminan encadenándose a sí mismos al buscar la evolución. En su afán de progreso, se ven atrapados por la razón y la lógica, alejándose de su verdadero propósito. Yura señala que la inteligencia que han adquirido ha traído consigo numerosos defectos, lo que ha llevado a la propia vida a enfrentar un problema fatal. Mamushi, escuchando sus palabras, concluye que todo eso no tiene ninguna relación con ellos, desestimando la reflexión de Yura como algo ajeno a su existencia. Yura continúa su reflexión sobre los inconvenientes que trae la inteligencia, ya que viene acompañada en los humanos del concepto del amor, considerándolo un problema o una amenaza tanto para los humanos como para el árbol divino. Esto sugiere que su perspectiva es fría y racional, viendo el amor como un factor que introduce caos o conflicto en el mundo. Yura analiza fríamente la situación, criticando el hecho de que los miembros de Ino Shikacho priorizaron salvar a un solo compañero en lugar de al grupo, lo que podría haberlos llevado a un error fatal. En esa escena, Yura está analizando el comportamiento de Inojin Yamanaka, señalando que su pérdida de calma lo llevó a la muerte. También introduce un concepto misterioso llamado amor, el principio que impulsa a los ninjas de Konoha a luchar por sus camaradas y su aldea, incluso a costa de sus propias vidas. Yura está describiendo este amor como un concepto peligroso que distorsiona el juicio de los ninjas, llevándolos a sacrificarse innecesariamente. Básicamente, desde su perspectiva, no es un valor noble, sino una especie de defecto fatal en su mentalidad. Y ahora, regresando otra vez a Matsuri, que estaba claramente agitada, no pudo contener las emociones que la invadían. Con una expresión tensa, su frustración se reflejaba en su rostro mientras exclamaba como si fuera incapaz de manejar la tormenta de sentimientos que sentía. Ella confesó que a causa de Konohamaru su mente estaba llena de pensamientos sobre él, pensamientos que la hacían perder el control.
La situación la estaba volviendo loca, incapaz de mantener su cordura. ¿Por qué tenía que sentirse así? Se sentía atrapada en una mezcla de dolor y frustración, como si fuera imposible escapar de lo que estaba experimentando. Konohamaru, al ver la intensidad de la situación, intentó calmarla, pidiéndole que se tranquilizara. Su tono era de preocupación, como si intentara aliviar la tensión que se había apoderado de ella. Pero Matsuri no cedió. Al contrario, sus palabras fueron una reafirmación de su confusión y su lucha interna. Con firmeza dejó en claro que esa era precisamente la razón de su frustración. Todo lo que sentía estaba relacionado con él y no podía encontrar la salida a ese torbellino emocional que la envolvía. Matsuri, sumida en una mezcla de desesperación y dolor, habló con una resolución casi escalofriante. Su voz entrecortada revelaba la intensidad de lo que sentía. Creía que la única forma de liberarse de la tortura emocional que la consumía era de una manera extrema. Con una mirada fija dijo que si solo pudiera comer a Konohamaru, esa sensación de sufrimiento desaparecería de inmediato, como si consumirlo fuera la única forma de poner fin a la tormenta que la atormentaba. En ese mismo momento la escena cambió y las palabras de Yura llenaron el aire, como un contraste a la angustia de Matsuri. Yura relataba con un tono de reflexión sobre el equipo Ino Shikacho, quienes, a pesar de ser ninjas altamente capacitados, habían decidido priorizar la seguridad de todo el equipo, entiendo que refiriéndose a Himawari, por encima de sus propias vidas. Era un acto de sacrificio consciente y un gesto de responsabilidad. Yura no pudo evitar señalar la paradoja de la situación. Aunque sabían lo imprudente que era esa decisión, los miembros del equipo no vacilaron en llevarla a cabo. Para él era realmente sorprendente que, a pesar de ser conscientes de lo tonta que era esa decisión, hubieran seguido adelante con ella. Aquí explico que Yura, con esas palabras, nos quiere dar a entender que todo acto contra él es ilógico y que, por tanto, todos los demás lo ven ilógico también, pero a pesar de ello arriesgan sus vidas. Esto indica la incapacidad de Yura de verse derrotado y, por tanto, de entender el concepto de esperanza que los ninjas poseen, a pesar de las bajas o ínfimas posibilidades de victoria. La voluntad de darlo todo, unidos en una batalla para intentar derrotar al enemigo, es decir, lo que realmente significa ser humano y en este caso ser un ninja. Explicado esto, continuamos. Yura siguió con su reflexión, ahora centrando su atención en un miembro específico del equipo Ino Shikacho. Enojado mencionó cómo Yamanaka Inojin había perdido el control durante la misión, lo que lo llevó a cometer un error fatal que le costó la vida. Afirmó que todas estas acciones imprudentes provenían de algo que él consideraba aún más desconcertante: el amor. Según Yura, el amor había distorsionado el pensamiento de los involucrados, llevándolos a tomar decisiones irracionales y peligrosas. En medio de esta reflexión, Hidari intervino, con una mezcla de confusión y curiosidad. Preguntó qué era realmente ese amor del que tanto hablaban. ¿Acaso era una especie de enfermedad que afectaba a las personas? Su tono reflejaba la duda que surgía al escuchar sobre algo tan abstracto y tan potente que parecía trastornar a los individuos. Yura, sin perder la calma, respondió con una respuesta filosófica, reconociendo que aunque el concepto de amor aparecía en diversos escritos y teorías, seguía siendo algo difícil de comprender completamente. Lo veía como algo escurridizo, una idea difícil de aprender en su totalidad. Sin embargo, no dudó de subrayar algo crucial. A pesar de ser un concepto intangible, el amor era responsable de alteraciones significativas en los comportamientos de ciertas formas de vida. Estas alteraciones, según él, no podían pasarse por alto, ya que sus efectos podían ser peligrosos y desestabilizadores. Yura, con una expresión seria, continuó su discurso, casi como si estuviera advirtiendo a los demás sobre una amenaza inminente.
hizo una pausa y mirando a su alrededor afirmó que ellos también deberían ser capaces de escuchar lo que él oía. Les habló de un instinto interno, una especie de alarma que se activaba dentro de ellos, alertándolos del peligro. Este instinto, según Yura, les estaba advirtiendo sobre el concepto de amor, un concepto que consideraba peligroso e irracional. Yura subrayó que este sentimiento debía ser comprendido en su totalidad y, más importante aún, superado. El tono en su voz dejaba claro que para él, el amor no solo era una emoción que debía ser entendida, sino una amenaza que debía ser erradicada si se quería evitar el caos. Desde luego nos han dejado muchísimo de qué hablar en comentarios y además en próximos análisis de vídeos tenemos un tema interesantísimo, ya que estos conceptos cambian por completo lo que sabíamos sobre los Shinju. Volviendo a la batalla contra Ryu, Yodo, concentrada, escuchó atentamente y luego habló con una calma tensa. Podía oírlo, percibirlo claramente. Él estaba por encima de ellos, en el cielo. Araya, sabiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa, reaccionó rápidamente e indicó a los demás que se prepararan, que todos estuvieran listos para lo que vendría. «Lo vamos a sacar de ahí», dijo, dejando claro que no dejarían que su enemigo escapara. Araya expresó en alto que sería inútil para Ryu esconderse y que no importaba cuántas veces lo intentara. Mientras Ryu se materializaba de nuevo, Yodo observó que del torso de Ryu salía algo. De pronto salieron de él una gran cantidad de inmundicias sorprendiendo a todos. Sin dudarlo ni un instante, Mitsuki y Sarada contraatacaron. Mitsuki con sus serpientes gigantes eliminó a varias inmundicias, mientras que Sarada con su técnica de fuego hizo lo mismo, pero salían más y su número era demasiado para ellos. Un grupo de ellos rodearon a Yodo y atacaron. Hizo lo que pudo para defenderse con un kunai, pero eran demasiados y uno de ellos logró morderla en el hombro, obligando a Araya, que fue inmediatamente en su ayuda y lanzó su ataque de espada contra la inmundicia que mordía a Yodo, pero su espada se atascó en el cuerpo de la criatura sin lograr cortarla del todo. Araya no podía sacar su espada, lo que hizo que Ryu, sin perder un segundo, aprovechara mediante un rápido movimiento para agarrar a esa inmundicia y lanzarla junto con la espada incrustada en su cuerpo contra otra de las criaturas cercanas para que fuera absorbida y teletransportada por esta. De esta forma, Araya tuvo que soltar la espada y esta desapareció, eliminando el arma que tantos problemas estaba causando. Esto llamó la atención de todos, preocupándolos, mientras Ryu, riendo de forma siniestra, señaló que ahora, con esto, se acabó y que su técnica de arena de hierro sería imparable. La última página del manga cambia a la escena de Konohamaru y Matsuri, donde ésta, cubriendo casi por completo el cuerpo de Konohamaru con su ataque, le decía: «Ahora nos volveremos uno, Konohamaru-chan». El texto lateral de esta página dice así: «La marea de la batalla ha pasado de ser una ventaja a una desventaja. No hay lugar donde podamos vencer a los seres del árbol divino, que están mostrando sus colmillos juntos». Y así concluye la narración completa del capítulo 19 de Boruto To Blue Vortex. Espero que hayáis disfrutado cada momento tanto como yo al traducirlo y narrarlo para la comunidad. No olvides dejar tu valioso like, comentar qué te pareció este capítulo y suscribirte para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia.